La historia. Todos alguna vez hemos oído hablar de historia, y lo que se nos viene a la cabeza son imágenes de hechos que ocurrieron hace tiempo. Roma, Grecia, los Incas, la Revolución Francesa, Napoleón, Grau, la bomba atómica, Kennedy, Mandela, el 11 de septiembre. Es decir, se nos viene a la mente el pasado. Y también cuando hablamos de historia, nos ponemos a pensar en una gran cantidad de fechas, de acontecimientos o nombres de personajes que debemos memorizar. Entonces, ¿qué es la historia? ¿La historia estudia solo el pasado? ¿Hacer historia es recordar a los grandes hombres y memorizar fechas? ¿Para qué sirve? Observa nuestro video y acompáñanos a responder estas y otras preguntas para conocer qué es la historia. Hoy veremos qué es la historia, su etimología, su origen, su concepto, para qué sirve y cuáles son sus elementos. Pues bien, empecemos. Historia, etimología. Empezaremos conociendo la etimología de la palabra historia, pero seguramente no conoces lo que significa etimología. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras, sus cambios, evolución de su forma y su significado. Debes recordar que gran parte de las palabras que usamos actualmente en el castellano fueron habladas primero por los griegos y luego por los latinos. La palabra historia aparece por primera vez en Grecia. Allí se utilizaba el verbo storeo, que significa la acción de investigar o de averiguar. De allí surge la palabra historia, que significa conocimientos que tienes gracias a la investigación. Esa palabra, a su vez, dio paso a store, que significa hombre sabio o aquel que actúa como testigo o juez en un asunto. Pasaron unos cientos de años para que los latinos, es decir, los romanos, utilizaran esta palabra con el significado que conocemos hasta hoy. Historia. ¿Cómo surge? Cuando el hombre comienza a formar tribus, clanes o sociedades más complejas, surge la necesidad de recordar lo que hacía y lo que había hecho antes. Así surge la historia, que originalmente era oral, o sea, se contaba de boca en boca. En esta época primitiva también se hicieron dibujos como las pinturas rupestres que graficaban las actividades que realizaban estos hombres. La necesidad de perennizar los hechos que ocurrían y poder comunicarlos alcanzó su punto máximo 3500 años antes de Cristo, cuando se inventa la escritura, la cual permitió que el hombre pudiera poner sus ideas y su historia por escrito. Esto sucedió en una zona de la Baja Mesopotamia, Sumer, lugar en el cual se inventa la escritura cuneiforme, que eran una serie de símbolos hechos en unas tablillas de barro. Con el paso del tiempo, las tablillas de barro dieron paso al papiro, al pergamino y al papel. Y en cada una de estas bases escritorias, los pueblos iban narrando los sucesos que les iban aconteciendo. Claro, muchas veces estos hechos no eran narrados tan verídicamente, o simplemente eran exagerados o creados con algún interés. Entonces, la historia en la antigüedad era una simple narración de los sucesos que iban ocurriendo, y no había mucha preocupación por que esa información sea verdadera. Los griegos, en su mitología, creían que en su panteón de dioses, la diosa de la memoria y los recuerdos era la titánide Mnemosín, que a su vez tenía como hijas a las musas, que eran las diosas inspiradoras de las artes. La musa Clío era la encargada de inspirar en los poetas la memoria de todas las hazañas de aquellos que merecieron la gloria. Y aunque los griegos creían que el Olimpo de los dioses determinaban todos los acontecimientos de su vida, hacia el siglo VI a.C. comenzaron a surgir personas que tratan de dar unas explicaciones más racionales a los fenómenos del mundo, siendo el más memorable Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, y más tarde surge otro pensador llamado Heródoto. Heródoto de Halicarnaso fue un viajero y pensador griego del siglo V a.C. Al haber realizado viajes por Persia y Egipto,
hace una descripción detallada y razonada de estos pueblos, lo cual lo publica en su libro Historiae, o más conocido como los 9 libros de historia. En este libro, por primera vez, no se hace una simple narración, sino que se trata de explicar las causas de los hechos en base a fuentes e informantes. Su obra marcó el inicio de la historia como ciencia, por lo cual se le considera a Heródoto como el padre de la historia. La historia, desde entonces, se convirtió en un estudio basado en pruebas y testimonios, lo cual fue un gran avance para la ciencia de la historia. Pero en el siglo XIX, 1800, la historia se había convertido en una simple narración de los hechos del pasado, donde se priorizaba el estudio de grandes acontecimientos, guerras, batallas y gestas. Y los protagonistas solamente eran los héroes, reyes o presidentes, dejando de lado al resto de la sociedad. A ello se sumaba que la historia se centraba en el estudio de Europa, como si el resto del mundo no existiera. Pero a partir del siglo XX, en la década de 1920 y 1930, surgieron historiadores que hicieron frente a esa historia política, que solo narraba hechos que consideraban relevantes, y permitieron el surgimiento de una historia social y poco a poco permitió el nacimiento de la llamada historia total, que busca entender los diferentes campos humanos con el afán de comprenderlos y relacionarlos dentro del complejo desarrollo de la humanidad. La historia en la actualidad. La historia actual surge como una necesidad de hacer un estudio real del hombre y su devenir histórico, y entre otras características tiene las siguientes. La historia se puede hacer no solamente con documentos escritos, sino también con todas aquellas evidencias o pruebas que dan testimonio de la humanidad. O sea, la historia hace uso de una serie de fuentes, orales, materiales, escritas o audiovisuales. La historia es social, no es individual. La biografía estudia la vida de un personaje, pero la historia debe estudiar al hombre en sociedad, ya que el devenir histórico siempre se ha dado dentro de un grupo social. La historia nos permite conocer la memoria colectiva de los pueblos y de esta manera permitir que cada quien valore su identidad. Historia, concepto. De pensar que la historia era la narración de los hechos del pasado, con el tiempo hemos llegado a muchos conceptos, cada cual seguramente válido. Nosotros, en base a todo lo que hemos afirmado anteriormente, tomaremos el siguiente concepto. La historia es la ciencia del devenir de los hombres en el tiempo. Historia, ¿para qué sirve? Tendríamos que preguntarnos, ¿qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿De qué nos sirve analizar hechos que ya ocurrieron? Pareciera una tarea inútil. Bueno, pues no lo es. La historia, como dijimos hace un rato, no es el estudio solo del pasado, sino que incluye el devenir de la humanidad. Por ello, la historia nos sirve para estudiar el pasado y de esa forma comprender el presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Esto quiere decir que al estudiar los hechos que se sucedieron en el pasado, podemos darnos cuenta de la realidad presente, encontrar las causas que originaron nuestra actualidad y a la vez podemos prever o proyectar las cosas que pueden ocurrir en el futuro. Por ejemplo, en la década de 1920 y 1930 surgieron nacionalismos y racismos exacerbados que incitaron a que años más tarde se produjera la Segunda Guerra Mundial con todas las muertes consecuentes. Hoy, que lastimosamente pervive el racismo y la discriminación, hay manifestaciones de violencia que podrían ser mucho mayores en un futuro. Historia. Elementos. La ciencia de la historia requiere de dos elementos fundamentales, que son los llamados ojos de la historia, es decir, ellos le permiten desarrollar su tarea científica. Uno de los considerados ojos de la historia es la cronología y el otro, la geografía. Todos los hechos históricos
tienen dos factores básicos de los cuales hace uso la historia para estudiarlos. La cronología nos permite ver la temporalidad de los hechos, ubicarlos en el tiempo, determinar su duración o cuándo se suscitaron. El otro elemento de la historia es la geografía, la cual nos permite determinar la localización o ubicación donde se produce un hecho histórico, es decir, nos permite saber el lugar donde la historia se sucede. En otras palabras, la historia tiene como elementos el tiempo y el espacio. Historia, objeto de estudio. La historia, como todas las ciencias, tiene un objeto de estudio, que en este caso es el ser humano y su conjunto, la humanidad. Y es trabajo de la historia el entender cómo ha ido cambiando el hombre en el tiempo y en el espacio, comprender la causa de estos cambios y los posibles caminos del futuro por los cuales transitará la humanidad.